Hola a todos, querida familia. Estamos felices de estar compartiendo con ustedes el episodio número 3 de Charlas con Fe. Agradecido con el Señor de otra vez estar aquí grabando este nuevo video para todos ustedes y creemos que será de bendición para tu vida, para tu familia, para tu generación también. Como ya saben, este es un resumen de la palabra que se dio el día domingo en la reunión de Cielos Abiertos Church. Si viniste, bueno, esto es un refuerzo para lo que aprendimos el día domingo. Y si no pudiste asistir por alguna razón, aquí tienes un resumen de todo lo que estuvimos hablando. Bueno, vamos a entrar de lleno en el tema. ¿Ok? Ok. En la naturaleza tenemos vemos en los árboles muchos enemigos del fruto. Por ejemplo, hay árboles que crecen más que otros porque algunos de esos árboles tienen más acceso al agua, más acceso ¿Al sol? al sol, Sí. también, claro, Uh-huh. más acceso a minerales de la tierra, ¿no? Y también tienen más cuidado. Entonces, hacemos una diferencia entre los que son enemigos internos y externos, ¿no? También puede estar con plagas por dentro, por ejemplo, siendo invadidas por plagas y plagas que deterioran el árbol. Entonces, muchas veces nos encontramos con árboles que no tienen fruto. No tienen fruto, te acercas y no llevan fruto o llevan muy poco fruto. Uh-huh. Estuvimos hace como unas 3 semanas en toda la parte de atrás aquí de la iglesia, del nuevo templo, y había un árbol muy, muy grande. Era hermoso porque daba fruto. No, perdón, porque daba sombra. ¿No? Entonces, un fruto para nosotros puede ser, ¿no? Porque disfrutamos la sombra, ¿no? No es algo que se pueda comer, pero disfrutamos la bondad que tenía ese árbol, que era dar bastante sombra. Y empezamos a limpiar el terreno. Y hubo un momento de eso en el que se acerca la persona que estaba preparando el lugar, el jardinero, sí. Y me dice, vamos a tener que talar ese árbol. Y yo dije, no puede ser. Ese árbol da sombra y justo en el medio de todo el jardín, da toda la sombra del medio de todo el jardín. No puede ser. Sí, venga, me dice, ¿no? Y yo lo miraba aquí de frente al árbol y era hermoso, alto, el tronco bien grueso, las hojas, las ramas, todo se veía bien. Pero me dijo, tenemos que rodearlo. Y como estaba todo todavía como que en construcción, como que preparando el terreno, recién estaba toda la maleza, los troncos, las piedras por todos lados. Entonces tenemos que rodear y los rodeamos todo el jardín y llegamos a la parte de atrás del árbol y estaba hueco. Por dentro. Por dentro, o sea, era ni siquiera por dentro porque externamente podíamos ver el hueco. Ah. Y era todo el tronco, por lo menos eran 2 metros de tronco, comido por los turiros, comidos así, completamente comido. Entonces me dijo, no va a durar mucho, una fuerte lluvia, un fuerte viento y esto se puede venir abajo. Wow. Y nosotros ¿no? pensamos en ese momento, aquí van a haber niños, las actividades de Powerhouse van a estar ahí abajo. Bueno, yo dije, vamos a tener que talarlo. Entonces vino la sierra y lo taló. Entonces ahí podemos ver, ese era un enemigo interno del árbol, ¿no? O sea, se lo fueron comiendo por dentro. No era algo que alguien vino desde afuera, ¿no? Sino que ya estaba adentro el enemigo. Uh-huh. El enemigo de esos turirus comiéndose todo el tronco. Entonces, así es nuestra vida espiritual muchas veces. Tenemos enemigos internos y externos. Y hoy día queremos compartir un enemigo interno. El enemigo interno. El enemigo interno. La porque famosa. Tenemos un enemigo interno y esa es... La carne. La famosa carne. La famosa carne. Cuando hablamos a veces de carne, no entendemos muy bien qué es lo que es la carne en sí. Y es porque existen palabras que tienen mucho significado. Por ejemplo, cuando hablamos de lima, está la lima de comer, la lima que usan como herramienta, ya sea pequeñas para las uñas como lo ocupan las mujeres, o más grandes como ocupan los carpinteros, Uh-huh. ¿no? Sí. Tenemos la lima de la ciudad, ¿no? Que es capital de un país.
Entonces, también hay ejemplos en copa. Por ejemplo, tenemos una copa para tomar agua. Tenemos una copa que es la copa de los árboles, ¿no? La Copa Mundial. Exacto, la copa más famosa de las disciplinas deportivas, que es la Copa Mundial de Fútbol, la Copa Amistad, por ahí, ¿no? Sí, hay tantas copas. Sí. Y es lo mismo con la carne. Tenemos muchos significados. Muchas definiciones. Y definiciones de la carne. Pero hoy quiero compartirles la definición espiritual que nos muestra la palabra. ¿Qué es la carne? Como tenemos un cuerpo con piel, huesos y carne, es por eso que algunos creen que la carne es el cuerpo. Esto. Exacto, es esto, ¿no? Esta carnita que a veces está dura, a veces está flácida, a veces está débil. Pero no tiene que ver con el cuerpo en sí. La carne es un elemento contrario a lo espiritual. Es el conjunto de ideas, gustos, tendencias y expectativas contrarias o fuera de los planes de Dios. Es lo que decimos, es lo que éramos antes. Por eso la palabra dice el viejo hombre. El viejo hombre es lo que éramos antes de conocer a Jesús. De conocer a Jesús. Esos deseos. Malos hábitos, pecados, todo eso que nos alejaba de Dios. Exacto. Eso es la carne, ¿no? Todo lo que nos tenía separado de Él, viviendo en pecado, eso es la carne. Es lo contrario al espíritu. Es por eso que en la Biblia leemos que la carne está en contra del espíritu y las cosas del espíritu en contra de la carne. Es una batalla. Es una batalla que tenemos. Es una batalla continua en la que vivimos todo ser humano, pastores, líderes, no líderes, recién convertidos de 40 a 50 años. Es en algo en que vivimos constantemente y hay una lucha constante también, diaria, ¿no? En contra de la carne, porque a veces hacemos lo que no queremos, ¿no? Como decía Pablo, hago lo que no quiero, ¿no? Entonces es una lucha constante. Y eso es un punto muy fuerte para que nos ayuda a traer un entendimiento y yo creo que mucha paz a muchas personas de entender que la lucha con la carne no es cuestión de ciertas áreas o ciertas personas o ciertas comunidades o ciertas iglesias o ciertas... No es así. Todos. Es a todos. La lucha con la carne la llevamos todos los días. Es algo que todos los días debamos lidiar. Sí, entonces, como dijo mi esposa, líderes, nuevos convertidos, pastores de años, todos los días existe la lucha interna contra la carne. Todos los días. Entonces no es algo que debemos minimizar. Exacto, es algo que debemos estar atentos también, ¿no? Porque a veces no le damos la debida atención y le echamos la culpa muchas veces a las amistades, al enemigo mismo, a Satanás, ¿no? Pero realmente la lucha interna que tenemos es realmente dura, ¿no? Pero no es imposible de sobrellevarla. Y bueno, quiero abordar un poco lo que es los ejemplos de carne, para que entendamos un poco más a profundidad cuándo es nuestra carne que está brotando y no son agentes externos. O sea, nos va a ayudar a identificar qué. Exacto. Y vamos a identificarlo entre personas cristianas. Yo sé que muchas personas aquí que van a ver este podcast tal vez no asisten a una iglesia, no son cristianos, no conocen al Señor, o sí saben que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que gobierna todo el universo, y aún tal vez no lo han recibido al Señor como su Salvador. Y sé que hay todo tipo de personas que van a ver este video, y yo quiero ayudarles a identificar la carne entre personas que ya conocen al Señor, que a pesar de que ya hemos recibido ese perdón de pecado, aún hay carne operando. Y el primer ejemplo de carnalidad, vamos a dar ejemplos entre los dos para que así se pueda esclarecer un poco el asunto. Un ejemplo de carne es la envidia.
De hecho, dice, los frutos de la carne son, y la envidia está entre sus frutos. Leámoslos mejor. Está Ya. bien. Lo tenemos ahí en 1 Corintios 3, 1 al 4. No, perdón. De hecho, ahí es cuando Pablo les explica, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La carnalidad en nosotros refleja mucha inmadurez. De hecho, ahí podríamos hablarlo de la inmadurez. Dice, porque aún sois carnales en el versículo 3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Ujú. Ahorita hablábamos de la envidia, que vamos a abordar esa parte, pero los celos, las contiendas, las disensiones, ¿qué son? Son productos de la carne. Entre los hermanos, aquí le está escribiendo Pablo a personas creyentes, a hermanos, a una iglesia, y le dice, hay entre ustedes celos, contienda y disensiones. Aquí lo habla en Gálatas 5, ¿no? Dice, Exacto. y manifiestas son las obras de la carne, que son, ahí está, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, envidia, de los que estabas hablando ahora, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces tenemos una lista entre 1 Corintios 3 y Gálatas, y esos son señales o reflejos de la carne que está en cada ser humano. Y bueno, aquí puntualmente en los celos, contiendas y disensiones, Pablo les habla porque se estaban peleando en la parte de que no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de tal, yo soy de cual, yo soy de esta iglesia, yo soy de... Todos somos de Cristo. Entonces, esta parte de los celos y la contienda lo vemos en personas cristianas que muchas veces inmaduramente creemos, es que yo soy de aquí y yo soy de allá y yo soy team tanto, entonces hay esa disensión. Empezamos a crear ese conflicto, pero esa es la carne obrando. La carne obrando cada día de nuestras vidas, y lo reflejamos de esa manera, con pleito, celos, como dice así, ¿no? Los celos no es algo que venga de parte del Señor. No. Cuando tú sientes celo, ya sea en tu relación, celo por algo que tú tienes y no quieres compartir, o sea, celo no viene de parte del Señor. Eso es de la carne. Eso es totalmente carne. Fruto de la carne, la obra Exacto. de la carne. Entonces, ¿qué otro fruto? Y bueno, ya leímos mucho en Gálatas. Están las fornicaciones, los adulterios. Y algo importante que resaltamos, y creo que lo hablamos en el anterior podcast, es que todos esos pecados, frutos de la carne, empiezan en el pensamiento, ¿no? Empiezan en el pensamiento, es cuando damos lugar a un pensamiento que se queda, y bueno, el fruto de eso produce... Es la acción. Es la acción, ¿no? Es la acción ¿y quién lleva a cabo la acción? La carne. La carne. Por eso es un enemigo interno que tenemos que derrotar todos los días. Más ejemplos de carnalidad. La murmuración. La murmuración. Bueno, yo les di un ejemplo a los líderes en la iglesia. Creo que estuvimos con el Ministerio de Alabanza, le di ejemplo, o también a los líderes. Y le di un ejemplo. No, fue un culto, perdón. Fue un culto. Y les di un ejemplo. Les dije, piensen en un gran líder que tengan actualmente el mundo cristiano. Siempre el mayor líder que tenemos es el Señor Jesucristo, nuestro ejemplo de vida, nuestro único camino. Pero le dije, un pastor que enseñe, alguien que tenga una trayectoria de renombre, piensen en esa persona. Y bueno, todos empezaron a pensar, ¿no? Diferentes personas, diferentes oradores, diferentes predicadores, evangelistas, ¿no? Y yo le dije, ahora piensen que esa persona tiene un ídolo en su casa. Esa persona tiene un ídolo.
Si yo le dijera eso, que esa persona tiene un ídolo en casa en el cual él adora, el cual le lleva sacrificio, ¿ustedes me creerían? Les dije. Ujú. Y todos a una sola voz. Y yo creo que si tú haces la prueba ahorita, ¿qué vas a decirme? No creo. No creo. Claro. No creo que esa persona tenga un ídolo en Un casa. santo. Un ídolo, como lo menciona la Biblia, un santo puede ser. Y entonces le hice la siguiente pregunta, que igual te la hago. A ver. ¿Pero crees que esa persona pudo hablar mal de otra? Sí. No. Claro. Entonces, en el Antiguo Testamento, la idolatría estaba obviamente penalizada por el Señor. Era algo que Él había determinado desde los 10 mandamientos, que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el pueblo caía en Murmuración. idolatría. Idolatría. En idolatría. Caía en idolatría. O sea, era un elemento que estaba presente, la idolatría. Se inclinaba ante otros dioses. Pero tenemos un ejemplo de murmuración en el Antiguo Testamento. Y ocurre con Moisés, ¿no? Sus hermanos. Sus hermanos, ¿qué les pasa? Empiezan a Murmurar. Y el Señor no lo perdona, ¿no? Le viene una lepra, ¿no? A ella. Consecuencia Una consecuencia así, ¿no? Ellos se desviaban en idolatría, pero la murmuración no la permitió el Señor. No permitió que murmuren contra el que estaba ungido por Él. Yo creo que es lo que decíamos el otro día, que Dios no tiene un pecadómetro, decimos, ¿no? Un pecadómetro. No, Dios no ve la murmuración menos que la idolatría, o no ve la murmuración o el celo menos que el adulterio o la fornicación o que la brujería. Oh, no, yo no me meto en eso, ¿no? Yo no eso soy es un peor, adúltero, ¿no? pero sí leo las cartas, por ejemplo, ¿no? Sí. Están en el mismo nivel, ¿no? Sí, claro, Dios ve el pecado, es pecado, ¿no? Transgredir lo que el Señor ha determinado para nuestras vidas. Y bueno, todos quedaron así porque ahora traigámoslo a este nuevo pacto en el que vivimos, a este tiempo de gracia. La murmuración está por todo lugar. Exacto. Tal vez no somos unos idólatras que estamos ahí con una figura de Baal, de Aserá en nuestros hogares, ¿no? De Moloch, pero sin embargo murmuramos. Y si entendemos la Biblia en su completa expresión, vamos a ver que el Señor castiga a esas personas por la murmuración. Pero ahora se nos hace tan fácil creer que hasta un líder que nosotros reconocemos como un fiel seguidor del Señor puede haber dicho algo contra otra persona, ¿no? O sea, lo hemos normalizado, el tema de la murmuración, pero sin embargo es un fruto de la carne. Es un fruto de la carne. ¿Qué otro fruto podríamos ver actualmente entre personas cristianas? O vamos a subirlo del nivel, entre pastores. Ay. Nosotros estábamos en la célula de pastores y esa pregunta nos confrontó a todos a empezar a decir. Y creo que brotó un poco, muchas veces, el mal carácter, ¿no? El tal vez de tener un mal carácter, una mala... no ser... hay una palabra... Comprensivo, paciente. Paciencia, tal vez, ¿no? Entonces tal vez el mal carácter que está... Eso es un fruto de la carne. Y obviamente no porque seamos pastores o no porque seamos líderes, no lo vamos a tener esa pelea de la carne. Pero es un fruto. Uno puede tener un mal día, una mal dormida, una mal estado de salud en ese día, ¿no? Entonces, brotar esas cosas son frutos de la carne, ¿no? No estamos exentos de nada de eso. Ahora, ¿cómo podemos combatir todo eso? Todo lo que leímos aquí en Gálatas y en 1 Corintios. De hecho, tengo antes de cómo combatir, a ver, tengo 4 perjuicios que ocasiona al cristiano, al líder, al pastor, al recién convertido. Nos hace desagradables a Dios. ¿Por qué? Porque Romanos 8:8 dice así: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
significa que por más que te bañes, que te pintes, que vayas a la iglesia todos los domingos, exacto, que vayas que asistas a tu célula, a tu grupo de oración, pero no lo que practican, dice, ¿no? Sí, practican, ¿no? Porque los que, dicen, practican. Porque los que viven según la carne. ¿Qué es vivir? Como tú dices, practicar constantemente. Vivís en eso. Vivís en mentira. Vivís en mentira y es tu hobby mentir. O sea, mentís por deporte, como dicen algunos, ¿no? Mienten por deporte. Entonces, vivir de esa manera como un fruto de la carne, pero vivir, eso te hace desagradable a Dios. Te hace no agrada a Dios, ¿no? Oh, no. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Uh-huh. ¿Qué otro? Atrasa nuestro crecimiento espiritual. A veces ya vamos avanzados en la fe, avanzados en el crecimiento espiritual, pero eso nos detiene, hace un stop en nuestras vidas espirituales y no podemos crecer. Más bien retrocedemos y a veces cuesta volver a iniciar el proceso, a crecer, porque ya diste pasos hacia atrás. Entonces te atrasás, en pocas palabras. Exacto, tenemos un propósito en Cristo, tenemos un plan que Él tiene para nuestras vidas y el vivir en la carne frena completamente ese plan. ¿Por qué? Porque debemos estar caminando como hijos de Dios, ¿no? Con el Espíritu Santo en sus planes, y las obras de la carne van en contra de las obras del Espíritu. Entonces, no estamos en su obra, por decirlo así. Tercero dice, nos hace perjudicar a otros cristianos y no cristianos. Uy. Imagínense que me vean a mí los domingos aquí predicando y durante toda la semana viviendo en la carne, por decirlo así, en borrachera, como dice ahí la palabra, ¿no? En orgía, en buscando pleito. Entonces, no solo voy a perjudicar a las personas cristianas con mi forma de vivir en la carne, sino a personas que no creen en el Señor. Obviamente van a decir, pero si él es pastor, él enseña a otros y yo veo cómo vive toda la semana, ¿no? Van a tener un concepto totalmente que es válido porque lo están viendo y van a alejarse de todo lo que tenga que ver con el Señor, ¿no? Sí, eso es cierto. Tenemos que cuidar nuestra vida fuera de la iglesia, ¿no? Y creo que lo tenías en Gálatas. En Gálatas 5:21 al final dice, nos impide entrar al cielo y nos mandará al infierno. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es, no heredarán el reino de Dios. No hay una historia C para vivir en la carne. O vivís en el Espíritu, en los frutos del Espíritu, o vivís en la carne, en los frutos de la carne. No hay un intermedio. No lo hay. Yo creo que eso es lo maravilloso de la palabra del Señor, que la tenemos para poder corregir nuestras vidas, para poder entender cuáles son los frutos de la carne, cuáles son los frutos del Espíritu y alejarnos, obviamente, ¿no? Porque es una lucha que todos tenemos y debemos llevarla a cabo. Bueno, ahora sí, hablemos de las soluciones. Soluciones para el azote de la carne. Romanos 8:1 dice, ahora pues, y esto es poderoso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que andan conforme al Espíritu. Primero, acoger el Espíritu Santo y someterse a Él. Romanos 8:9. Dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, debemos recibir el Espíritu Santo, que es mediante creer en el Señor Jesucristo. Creer como nuestro Salvador, creer que Dios le levantó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, al llevar eso, al recibirlo, recibimos el Espíritu de Cristo.
Eso dice la palabra. Recibimos el Espíritu de Cristo y mora en nosotros. Y eso, el ser entendido de que en nuestro ser mora el Espíritu Santo, nos debe dar lugar para que Él tome control y no las obras de la carne. Es necesario que nosotros menguemos, ¿no? Para que Él crezca en nosotros. Y ese es lo primero que tenemos que hacer, acoger al Espíritu Santo, someternos a Él. El segundo, resistir los impulsos de la carne. ¿tenés Gálatas 5? Gálatas 5, 16 dice... 16 y 17. Pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, ¿cómo debemos operar en una de las soluciones? Es resistiendo los impulsos de la carne. Debemos resistirlos, como dice ahí. ¿Por qué? Porque están en contra del Espíritu. Si cedemos a los impulsos de la carne, por supuesto que estamos diciéndole no a la obra del Espíritu. Estamos diciéndole, no, aquí no podés obrar. ¿Por qué? Porque mi carne está obrando. Mi carne, estoy cediendo ante los deseos de mi carne, entonces tú no puedes obrar. Eso es lo que sucede. Uh-huh. Por eso nos llama a resistir. No alimentar la carne también. Romanos 8, 5 y 6 dice, no alimentar la carne. Porque los que son de la carne piensan, ahí vamos nuevamente, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yo creo que ahí podríamos, o podrías tú también identificar en qué cosas estás pensando. Exacto. ¿No? ¿Quieres una solución para tu carne que quiere controlar y llevarte al infierno? Porque eso es lo que quiere, ¿no? La carne quiere llevarte al infierno. Revisa tus pensamientos. Revisa cómo están tus pensamientos. Revisa, dice la palabra que llevemos sujeto, que llevemos cautivo. O sea, no se negocia como dijimos en los jóvenes el anterior sábado. No hay negociación. Debemos ejecutar. Debemos ejecutar y no, ese pensamiento, yo no puedo tener ese pensamiento así. No está bien que esté en mi cabeza. Y hago una oración. Y digo, bueno, este pensamiento de adulterio, este pensamiento de inmoralidad sexual, este pensamiento de mentira o de celo, de estafa, envidia, puede ser, ¿no? Este pensamiento yo lo llevo cautivo a la mente de Cristo, a la obediencia, al pensamiento y a la obediencia de Cristo. Uh-huh. Entonces debemos revisar constantemente nuestros pensamientos. Uh-huh. Es algo que creemos que muchas veces es el enemigo, pero esos son agentes externos que lo vamos a ver más adelante en otro podcast. Pero el agente interno, que es la carne, provoca esos pensamientos. Son nuestros. Concupiscencia, dice la palabra, ¿no? Son nuestros propios deseos. Y no debemos ceder ante eso. No debemos dejarlos que hayan nido en nuestra cabeza, sino que debemos rechazarlos en el momento que vienen a nosotros y decir que se van cautivos. Se van presos, no puedes estar ahí. ¿Por qué? Porque ese pensamiento va a crear otro pensamiento, y luego te va a llevar a accionar, ¿no? A cometer el pecado que has cometido en tu vida, toda situación pecaminosa en la que te has sido envuelto, es porque nació en un pensamiento. Es por eso la necesidad de llevarlos cautivos al pensamiento y a la mente de Cristo, a la obediencia de Cristo. Uh-huh. Penúltimo, crucificar la carne. Ahí yo me divertí el domingo con todos y le dije, ok, yo traje una bolsa de clavos y todos me miraron así. Yo tengo ahí, hemos hecho hartas reparaciones aquí al lugar, hemos armado todo el escenario que está aquí atrás, tenemos harta bolsa de clavos. Le dije, no, así que traigan su pecado, traigan su carne. Muéstrame su mano, muéstrame sus pies. Vamos a crucificar la carne. Ya todos se miraban ahí, ¿no? Crucificar la carne. Dice Gálatas 5:24. A ver. Nos explica acerca de crucificar la carne. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Bueno,
En esta parte debemos entender la palabra crucificar, porque la crucifixión era uno de los métodos el método, yo creo, más despiadado. La persona no moría por los clavos en sí. La persona no moría por los clavos en sí. Moría porque para poder respirar, como estaba abierto, extendido, sus miembros, para poder respirar, la persona tenía que hacer fuerza sosteniéndose en los clavos. Entonces el Señor Jesús padeció ese método, y al hacer fuerza, como aquí pasan puros tendones, nervios, entonces el dolor es terrible. Entonces cada respiración te provoca dolor inaguantable. Entonces, si quieres seguir viviendo, tienes que sufrir, y tienes que sufrir, y te tiene que doler. Ujú. Entonces, cuando habla de crucificar la carne, significa no dejarla respirar, en otras palabras, no darle lugar, no permitirle la comodidad de que siga avanzando. Entonces, ¿Y cómo le podríamos dar la comunidad? Yo creo que asistiendo a lugares donde no debes, dándole lugar, amistades, charlas, lugares, personas, ¿no? en otras palabras, como la persona crucificada asfixiaba, se quedaba sin aire, porque Ujú. si seguía respirando, sufría dolor. Entonces, prefería en el dolor agonizar. Y es por eso que los clavos de los pies se empujaban un poco para poder respirar. Entonces, por eso que venían los soldados y quebraban los miembros inferiores. Ujú. ¿Entiendes? Ujú. Quebraban. Entonces era muy despiadado el método, y el Señor lo padeció por todos nosotros. Y sin embargo vemos que yo creo que el sinónimo es ahogar, ¿no? Ahogar, no dejar que se desenvuelva, ¿no? Que respire. Es ahogar prácticamente la carne. Y como tú dices, es no darle lugar. ¿Cómo le damos lugar? Con esa forma. Nos permitimos tantas charlas inmorales, tantas charlas fuera de lugar, y estás alimentando a tu carne, estás O a dándole veces, aire. o a veces quizás no es solamente amistades, charlas. Ahora todo lo tenemos aquí, ¿no? Mm. En el celular. O sea, en el celular pueden aparecer videos, fotos, charlas, todo. A veces estamos tan desconectados del mundo, de nuestra realidad, pero en el celular sí, puede tentarnos, puede llevarnos a cometer un pecado mediante el teléfono, ¿no? Sí, la verdad es que las redes sociales actualmente, tener tu Facebook, tu Instagram, tu TikTok, ¿no? No sé, y ahí en la pérdida de tiempo, yo le llamo, ¿no? Que es scrollear. Ajá, Y scroll. estar ahí en un lugar, y a veces hay algo que no está bien que veas. Te metes a ese perfil y así sigues avanzando. Y, o sea, a veces estás scrolleando. Hay cosas buenas, mensajes cristianos, un testimonio bueno, Una un prédica. pedazo de una prédica buena, Ujú. pero hay algo malo. Y bueno, tal vez al principio solo lo pasaste. No. Y tal vez de esa misma persona aparece otra cosa mala. Y cuando entras a ver, ya lo que estás scrolleando es puro malo, porque ya entraste a ver. Entonces ya no estás scrolleando No contenido sé qué le random. llaman eso, ¿no? Cuando vos entras a un contenido, cuando vos, por ejemplo, decís algo, una palabra, quiero comprar un auto y te aparecen puros autos, ¿no? Ah, bueno, eso no sé, nos están investigando, nos están escuchando todo el Ajá, tiempo, ¿no? Bueno, exacto. a Pero todos a les ha veces vos pasado. entras a ver A un todos les ha producto pasado. o un algo y luego te aparece solamente ese producto, Ujú. ¿no? Exacto. Entonces, Eso. cuando tú le das a algo que no debías mirar, la consecuencia va a ser que siempre la plataforma que ocupas te va a dar ese contenido. Entonces te das cuenta que te está ahogando, ¿no? Ujú, La carne está ganando, ujú. te estás alejando del espíritu. Ujú. No hay otra forma de verlo que si tu carne está activa, tu espíritu no lo está.
El Espíritu, la obra del Espíritu Santo en ti, no lo va a estar. ¿Por qué? Porque se oponen entre sí. Y por último, vestirse del nuevo hombre. Colosenses 3, ¿lo tiene? Colosenses capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice así. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, y el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta el 10, ¿no? Hasta el 10. Va renovando, me impactó esa palabra, o sea, es una renovación constante. No, ya te renovaste, dice, ¿no? No hay un ya, aquí está la solución, sino una renovación. Sí, de hecho, para despedirnos dice la conclusión, el vencer a este enemigo interno es haber logrado una gran victoria. Solo debemos mantenernos vigilantes. ¿Por qué? Porque ese enemigo permanecerá en nosotros hasta la muerte. Hasta la muerte. Yo, bueno, le dije al pastor en ese momento, es como decirle, lo siento, amigo, eso es todo, o sea, van a tener esa lucha toda la vida, y es la verdad. Es la realidad. ¿No? Es la verdad. Hasta la muerte. Vamos a tener toda la vida. Pero dice, lo perdí el versículo, lo tenía anotado, acerca de que es el Espíritu la clave. O sea, el Espíritu es, como es lo opuesto a la carne, si nos mantenemos en el Espíritu. Yo lo he compartido, lo he enseñado muchas veces, cómo crear esa comunión con el Espíritu Santo. Y es porque no hemos entendido que lo que el Señor Jesucristo quería antes de irnos, y dijo, les conviene que yo me, antes de irse, les conviene que yo me vaya, porque voy a mandar un ayudador. Y en todo el Nuevo Testamento podemos entender cómo el Espíritu Santo vino a ayudarnos, a enseñarnos, a consolarnos, porque no estamos con nuestro Cristo, pero está Él. Y cuando lo tomamos como una persona con la cual charlamos, una persona, yo les doy el ejemplo siempre a las personas, pónganle una silla ahí delante de usted y hable con el Espíritu Santo. Dígale sus preocupaciones, sus angustias, así como charla con esa amiga que se juntan y bla, 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 le tiran 2-3 horas. De la misma manera Él quiere ser su amigo. Esa comunión que debemos tener con el Espíritu Santo es real, es tangible. A medida que tú estás más tiempo con Él, aprendes a darte cuenta que es una persona que te está escuchando. Es una persona porque tiene sentimientos, porque tiene emociones, porque es una persona que se puede poner triste, dice no contristéis, dice la palabra. Entonces, el estar en comunión con Él nos va a ayudar a que la carne no esté en comunión con nosotros. Es así. Estamos en comunión con el Espíritu Santo y la carne no está activa en nosotros. Demos lugar al Espíritu Santo, porque es la clave para derrotar a este enemigo y vivir una vida de victoria. Vendrán caídas, pero la palabra dice 7 veces cae el justo y de las 7 se levanta. Es porque tenemos esa comunión con el Espíritu Santo. Como estamos en este cuerpo de carne y hasta el final de los tiempos, cuando sea glorificado este cuerpo, vamos a vivir con ese enemigo interno. Llevemos esa batalla con nuestro amigo, con el Espíritu Santo. Amén. Bueno, espero que este tema haya enriquecido sus vidas, haya sido de bendición. Si no pudiste escucharlo el día domingo, espero que ahora puedas tener este primer enemigo interno que es la carne, y cómo llevar esa batalla real con ese enemigo que somos nosotros mismos. Vamos a estar viendo los siguientes enemigos en los siguientes podcasts, y te esperamos este domingo, 10 de la mañana, en Cielos Abiertos Church. Esperamos que hayas podido identificar el enemigo con el cual estás luchando, que es la carne, y puedas combatirlo con comunión con el Espíritu Santo, lectura de la palabra, asistencia y orar todo el tiempo. Orad sin cesar, dice la palabra. Así que nos vemos el día domingo a las 10 de la mañana.